A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Bueno, Papá Lisquita, yo creo que vamos a pasar a otro tema, ¿cierto? Es decir, otro tema, pero siguiendo el tema del programa pasado, ¿te parece? Bueno, pues, Mamá Regina, pues, hombre. Cuando estuvimos en Panamá, yo notaron una cosa, que en Panamá muchos radio oyentes son cogiendo una costumbre que muchos de los colombianos hacen lo mismo. Cuando ellos llegan a una situación bastante difícil, un enredo total, un problema desesperante, hay gente en Panamá son invocando a Regina 11. Regina, tú tienes que me ayudarle. Y después esas personas vienen, algunos llegaron al curso ahí y dijeron que lograron resolver sus problemas. No pregunté demasiado cómo fue sus problemas, qué fue la cosa, ¿no? Pero ¿no te parece insólito o te parece bastante razonable que invocando la fuerza de una persona viva, casi siempre la gente se ha acostumbrado a invocar, pero siempre invocando un muerto, ¿cierto? Bueno, Papá Lisquita, es que precisamente esa costumbre se va a tener que acabar de estar invocando a los muertos, porque el muerto es el único que no puede producir energía, porque está fuera de su cuerpo la energía, y es como si yo no pago la luz eléctrica, no la pago. Entonces, ¿qué pasa? Ese fluido me lo quitan, y al quitarme el fluido, obviamente, pues ya no va a venir la luz a la casa. Así es cuando una persona se muere, se desencaja, se quita completamente la energía de la materia y por consiguiente quedan completamente separados lo uno de lo otro. Y cuando la persona pide a un muerto, casi nunca se le concede nada, pero cuando le pide a un vivo, por eso sería maravilloso que las gentes entendieran una cosa: la mamá queda totalmente conectada a sus hijos para secula seculorum, y el papá también, porque fueron los que entregaron el código. Si usted inclusive pide a la memoria de su papá o de su mamá, estando viva y aún estando muerta, porque sigue esa energía dentro de usted, el favor se le concede. Y cuando me piden a mí, es muy fácil entender eso. Yo soy una planta de energía, y esa planta de energía, entonces cuando tú tienes un pensamiento, tu pensamiento es una semilla, y con esa semilla pues tú me transmites a mí, y esta energía automáticamente se conecta al 1,000,000 y pico de alumnos o de hijos que yo tengo, y entonces al devolverse hacia la persona se produce lo que llamamos el milagro. Pero no quiere decir que yo le hice el milagro, simplemente con este cambio, con este pensamiento, ella se encajó y pudo producir el camino directo para llegar a arreglar su problema. Está muy bien, pero algunos te invocan Regina 11 o Regina, pero otro te invoca Mamá Regina, ayúdame. ¿Tú crees que como mamá es un mantra que eso tal vez incrementa de posibilidad que esa energía llega? Sí, porque la palabra mamá es uno de los mantras más poderosos que existen. Como mantra es su propio nombre. El nombre es un mantra, es una energía de poder. Y cuando usted dice Mamá Regina, hay más capacidad que esta energía se venga acá, y con esta energía entonces se vaya directamente a todas sus extensiones, que son sus hijos. Ahora con los hijos adoptivos, que son los que están recibiendo estas charlas a través de la radio. Bueno, yo una vez escuché dos personas tratando de analizar por qué tú arrastras tantas multitudes, por qué tanta gente
de todos niveles de sociales viene a te buscar y no se puede categorizar que son campesinos, son los ricos, son solteras, solterones con casados. No, es que lo mío es muy heterogéneo, Papalisquita, porque yo soy una fuerza muy diferente. Es como la energía eléctrica que no va directamente solo al campo o a tal lugar, sino a donde esté conectado. Y yo arrastro multitudes porque yo pertenezco a todas las razas y porque yo he recorrido todos los caminos de la vida. Está muy bien, pero esas dos personas estuvo discutiendo eso en una forma bastante profunda y uno de ellos aparentemente tuvo, bueno, trabajé en sociología o psiquiatría o no sé qué todo, pero él dijo que inconscientemente todo mundo está tratando de volverse de nuevo a la matriz, el vientre de su mamá. Entonces, aparentemente, él quedó con el idea que la gente viene a buscar a Mamá Regina por juntarse de ella, son respondiendo a esa inclinación primordial, una inclinación que quiere regresar de nuevo al matriz de su mamá. No, Papalisquita, lo que pasa es que yo sí, en el momento en que yo doy a luz a mis hijos, en el momento de la levitación, efectivamente se produce un fenómeno y es que la persona cae en cuenta que yo sí di a luz y que ellos sí nacen en ese momento, que es un cambio total en la vida de ellos y que además es una experiencia impresionante porque en el último curso que dictamos en Panamá, se me acercaban todos a darme la mano y me decían, nunca soñé tener una experiencia de estas, nunca creí que pudiera haber algo tan maravilloso. Otros se fueron aterrorizados también de ver lo que vieron, pero de todas formas sí, yo produzco ese fenómeno, es debido precisamente a una atracción que hay, como si en este momento saliera una persona que tiene un ojo en la frente, todo el mundo se iría a verlo, como sucedió con Roberta Clos, que por el hecho de tener busto y colgandejo, entonces todo el mundo quiso ir detrás de ello, porque eso es un fenómeno, y la verdad es que yo soy un fenómeno dentro de la metafísica, porque soy la única persona en el mundo que ha logrado hacer cosas diferentes a todos los demás. Por ejemplo, en el campo político en Colombia, yo produje un fenómeno que hasta ahora no lo ha hecho nadie, y ese fenómeno, ¿cuál es? El arrastrar las multitudes sin ofrecerles nada, en llegar a los cuerpos colegiados sin que yo les hubiera ofrecido nada, y en llegar a cualquier lugar y en el momento de llegar encontrar que no hay una sola persona y al cabo de un cuarto de hora está completamente llena la plaza. Esto es un fenómeno simplemente por mi campo magnético. Bueno, yo también caí en cuenta una cosa en Panamá, Mamá Regina, que los panameños, los campesinos, son cargando con ellos su transistor mientras son ahí en las siembras y en los potreros, porque ellos no quieren perder ese programa de Mamá Regina 11, lo mismo que los campesinos colombianos trabajando en los cafetales siempre carga su transistor por no perder su programa. Bueno, y además yo encontré, Papalisquita, como unos indígenas que llegaron, unos me trajeron unas cartas bien escritas, por cierto, otros me trajeron cartas de otras personas, pero escritas con unas rayitas. Es una cosa muy curiosa, la mayoría de las personas que me han mandado la carta sí han visto los resultados, pero todos quieren que yo les conteste la carta. Yo no puedo contestar personalmente porque tendría que mantener unas 50 secretarias y no tengo con qué pagarlas, ni pienso conseguirlas. Es que mi trabajo es muy distinto. Yo simplemente pido que la persona me escriba, que escriba al apartado 1795, zona 1, Panamá, República de Panamá, a RPC Radio, Regina 11. Usted escribe una carta. Si no sabe escribir, no importa, haga unas rayitas, pero por favor no me escriban a máquina, porque si escriben a máquina, entonces no queda su energía. Cuando usted está pensando en el momento de su pensamiento, eso se llama una semilla. Esta semilla
entonces se posa, se queda ahí en usted, en su carta, y cuando queda en su carta que usted escribe, ahí queda su energía. Cuando viene hacia mí, yo la trabajo, entonces la energía suya se devuelve ya en forma positiva y es lo que produce el fenómeno que yo llamo milagro, o que ustedes dicen que la madre me hizo este milagro. Pues no lo hice yo, lo hizo usted escribiendo la carta, enviándomela a mí, porque yo simplemente hago una transformación de su energía y con eso al regresar se produce ese fenómeno. Bueno, mamá Regina, vamos a ser un poquito sinceros. ¿Cuáles son sus planos por el futuro de Panamá? Bueno, papá Lisquita, yo pienso, es que todavía no estoy muy segura, pero yo pienso que a finales de abril voy a tener unos cursos en el interior de Panamá, y ya para que puedan venir todos los de la provincia de Chiriquí y todos los del interior a ese lugar, que no tengan que llegar hasta la ciudad de Panamá. Y luego en la ciudad de Panamá, el día primero, que es un día de fiesta, voy a dictarles un curso de avanzado para que ustedes puedan aprender a escribir el idioma del ocultismo, a leerlo, y para que conozcan muchas reglas de la verdadera metafísica. Yo quiero repetir, quiero recordarles, ocultismo no es absolutamente nada de magia negra, y yo no trabajo con magia negra porque yo soy muy buena economista. El buen economista nunca hace daño a nadie ni va a malbaratar su dinero, porque por eso estudia economía. En el momento en que yo trabaje la magia negra, inmediatamente yo misma me estoy haciendo mi propio trabajo. Entonces no trabajo de ninguna manera con este problemita de la magia negra, porque ocultismo es lo que está oculto dentro de nuestro ser y que nadie ha logrado capacitarse en un 100%. Entonces vamos a aprender a capacitarnos, aunque sea en un 20%. Si logramos el 20%, ustedes casi se convierten en dioses. Tú estás hablando del ocultismo y a veces en sus enseñanzas del ocultismo me dejas muy perplejo con algunos de sus declaraciones. Por ejemplo, una vez tú dijiste en ocultismo no existe mediodía, solamente existe día y noche. Eso es muy cierto. ¿Me puedes explicar por qué no hay medianoche tampoco? Entonces, un momentico, entonces primero escucha unos comerciales y luego te voy a decir. Bueno, papá Lisquita, sí, efectivamente, así es. En el ocultismo no existe el mediodía ni existe la medianoche. Existen dos cosas que se llaman el sol y la luna. Son dos fuerzas que la una alumbra y la otra también. ¿Cómo fue que le preguntaban al muchacho que cuál era más importante, del sol y la luna? Sí, y él le dijo la luna porque la luna está capaz de iluminar en la oscuridad. Bueno. El más poderoso de todo. Cada loco con su forma de analizar. Cada loco con su tema, papá Lisquita. Bueno, yo supongo por una persona es bastante razonable, ¿no? Bueno, ese es el problema, Lisquita. Y la verdad es que dentro del ocultismo no existe. Ay, bueno, ¿tú me vas a dejar hablar o no? No, pero... Bueno, pero tal vez yo creo que los indígenas siempre paran más atención a la luna que ¿Que al sol? Al sol, sí, porque la mayoría de la gente son soñando mientras la luna está. Pero mientras el sol está, entonces estamos soñando despiertos. Pero te cuento, papá Lisquita, que los chipchas hacían salir el sol, simplemente ellos se estiraban en la arena y hacían unos ritos que yo también los hago, pero sin estirarme en la arena, pero hacen que las nubes se corran. Eso lo hacían los chipchas y con una facilidad impresionante, porque la verdad es que los indígenas, por estar tan cerca de la selva, pueden producir fenómenos impresionantes. Yo te repito, no existe ni la medianoche ni el mediodía. Sin embargo, al mediodía y en la medianoche se produce un cambio de energía. Por eso cuando tú estás almorzando, cuando tú estás a mediodía, sientes como un sueño, una modorra, unas ganas como de acostarte, aunque no comas. Muchos dicen es que la comida cae pesada. No es cierto. Es sencillamente el cambio de fuerza que existe en el mediodía y en la medianoche. Y cuando usted va en un avión, regularmente el avión se mueve más
a mediodía que en la noche. Y que en la madrugada, por ejemplo en la mañana, es muy raro que se mueva el avión, pero de las 11 más o menos hasta las 2 de la tarde se mueve, aunque esté muy lindo el firmamento, se mueve muchísimo. Yo le repito, cuando usted vaya a montar en avión y vea que hay unos vacíos, no se preocupe, pues si se cayó, se mató y qué se gana con preocuparse, y si no se mató, imagínese haberse preocupado y sin matarse, qué cosa tan horrible, ¿no? Entonces lo mejor es que para que no se le dé esa ansiedad, que es lo que produce los nervios, tápese los oídos o cruce las piernas y encontrará que esto va a ser mucho más ameno su viaje. Mamá Regina, tú vas a meterse en la política, bueno, está en la política, pero ahora está llegando campaña política, ¿no? ¿Tú crees que eso va a quitar mucho de tiempo, que va a ser mucho más difícil llegar a Panamá como tú vas llegando ahí con más frecuencia, ¿cierto? Bueno, yo creo que va a llegar con menos frecuencia porque efectivamente ahora vamos a o ya la emprendimos una campaña política muy grande en Colombia para ver si podemos hacer muchísimo por nuestra patria, y yo espero que aquí en Panamá pues todas las personas también se capaciten políticamente, porque es que muchas gentes dicen a mí no me gusta la política. Ojalá que todos pensemos más bien que la política es una forma de encaminar a un pueblo y que si todos nos metemos en ella, pues no nos van a destruir. Así que yo voy a empezar esa campaña y por eso voy a hacer estos cursos de principiantes. No sé cuándo volveré a hacer los cursos, así que si algunas personas de Panamá no pueden ir no han hecho los cursos, por favor, para que vayan hasta Aguadulce, y allá, si no conseguimos el local de Aguadulce, pues lo volveré a hacer en Panamá, en otra parte en Panamá. No vuelvo al Hotel Continental, es lo único que les digo, no quiero volver al Hotel Continental. Bueno, yo creo que tiene sus motivos, pero Mamá Regina, cuando vamos al Agua Bueno, Dulce, yo te voy a decir el motivo, Papalisquita, es que no hay derecho a que nos den un precio para ir a un lugar y después nos suban el 350%. No hay derecho a que haya tanta burla al turismo. Además, yo iba a llevar un grupo, teníamos 70 personas ya, había 80 pero 10 estaban muy indecisas, pero fija 70. Y luego me suben un precio otra vez, y cuando vine a decirles a los grupos en Colombia, ellos se enojaron y dijeron que cómo era que yo les mentía tanto, que no hay sino por entusiasmarlos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar así? Yo creo que es muy bueno que en Panamá caigan en cuenta que el turismo es muy importante y que yo estoy contribuyendo precisamente a eso, a que Panamá tenga un poquitico más de entradas, aunque sea por medio del turismo, porque la economía del país también se ve afectada dentro del turismo. Y si no saben qué quiere decir eso, pues entonces estamos fregados, porque yo, por ejemplo, caí en cuenta, en México viven del turismo. Cuando uno llega allá es la última maravilla, porque son unas atenciones impresionantes. Y tal vez eso fue lo que hizo progresar a España, porque en España el turista es como un rey, es como un dios, y lo entran pues y le ayudan y procuran darle unos precios maravillosos. Pero resulta, porque si yo voy y pago en un hotel, entonces me sobran unos centavitos y voy a los almacenes, porque el dinero tiene que ser repartido definitivamente. No es que todo tenga que ser para ir a dormir en un hotel, en donde además hay una cantidad de problemas. Entonces no podemos salir de un problema de nuestro hogar para meternos en otro problema. Bueno, yo creo que, Mamá Regina, tú fuiste víctima de unas circunstancias, porque tuvo su grupo listo por viajar allá y un poquito antes a llevar la gente se subieron los precios. Pero ¿sabes quién tiene la culpa? Los gringos. Porque los gringos son llevando los ejércitos por hacer los ensayos, las prácticas, y de pronto viene una cantidad de gringos, soldados va a llegar al Panamá, entonces en anticipación de la llegada de esta cantidad de la gente ahí, entonces los gerentes de los hoteles suben los precios, boom, por una vez, por sacar mucho más plata de los gringos, mientras son allá. Entonces se van los gringos, entonces se acabaron los ejercicios militares y de nuevo va a bajar los precios al normal. Pero tú llegaste ahí en un momento muy
muy incómodo donde quedaron bastante más lucrativo al subir el precio del hotel por una vez aprovechar de la llegada de los gringos. No, pero a mí me dieron un precio, me dijeron, estos precios se los voy a dar para todo el año. Y así fue, quedamos en eso. Sí, pero no supe que vienen los gringos. Pero como no hubo nada escrito, desgraciadamente, cuando ya les dije, No, voy a traer tanta gente, ahí mismo me le subieron $20 por persona. Es completamente imposible. De todas formas, yo creo que hay muy buenos hoteles en Panamá, hay muy buenos hoteles en el interior. Yo me salí fascinada del Hotel El Bambito porque ese señor sabe qué quiere decir turismo, el gerente del Hotel El Bambito en Chiriquí. Bueno, a veces una persona no sabe si está tratando con una persona o una situación, ¿cierto? Bueno, de todas formas, dejemos eso, Papalisquita, porque se me empieza a subir la adrenalina y yo no quiero hacerle daño a nadie por medio de mi adrenalina, porque cuando una persona se enoja, de pronto puede producir muchísimas cosas, muchos cortocircuitos, y yo no quiero ser culpable de que se formen unos cortocircuitos. Yo creo que todo en la vida tiene arreglo. Es como, ¿te acuerdas cuando fuimos a Contadora? El gerente de Contadora se enojó porque le llevé 450 personas y en lugar de darnos comida, que era lo que estaba escrito, una comida, nos dio un sándwich y me dijo, ¿y quién la manda a cargar tanta gente? Porque nadie va a ser capaz de darle comida a toda esa gente. Entonces, en lugar de decir, gracias señora, es la primera vez que una agencia me trae tantas gentes, gracias, pero no saben hacer turismo. Yo creo que vamos a empezar a hablar con todas las agencias de turismo de Panamá, lo mismo con los que se quedan comprometidos a llevarnos, es para guiarnos, no para llevar una compañía. Pues compañía estamos nosotros mismos, pero vale la pena que empecemos ahora a hacer turismo, porque la verdad es que yo me creo muy panameña y como panameña yo quiero contribuir a la economía del país. Bueno, la verdaderamente tú tienes gente ahí que el respeto que tiene para ti es una cosa bastante aterradora, y después encontrar una entidad que no te trate con ese mismo respeto se siente como engañado. Pero Mamá Regina, cuando vienen esos campesinos al Agua Dulce, a su curso, yo quiero recompilar todos los datos que yo soy capaz de recompilar sobre las mutilaciones de ganado, reses, y también los caballos también han sido mutilados en una forma muy inexplicable, donde se arranca la lengua, donde se pierde un ojo, donde se vacía los intestinos, y siempre se trata de explicar con una forma lógico, razonable, pero siempre no logra hacerlo, ¿no? Bueno, es que es muy difícil razonar por medio de unos fenómenos tan misteriosos como esos, como sucedió en la ganadería de tu hermano, porque ellos allá no sabían qué estaba pasando. Un ganado que perdía completamente su sangre y que seguían vivos, pero eran un esqueleto, como una cosa, un monumento más bien, y ellos seguían caminando. Yo recuerdo cuando tu hermano empezó a contarte, y tú que como eres tan metido, entonces muéstreme, y él tuvo un corral con unas 65 reses, y dentro de ese corral, todo bien apretadito, hubo 2 reses enfermos, y tú, como no sabes nada de los reses, tú te paraste ahí solamente en la primera tabla del corral y dijiste, mire, hay una cerca del tanque, hay otro en el rincón allá, esos son los 2 enfermos, ¿cierto? Y mi hermano se metía ahí, fue revisando, él conoce sus reses muy bien, y quedaron aterrados que tú fuiste capaz a identificar esos reses viendo solamente algunos centímetros de su espalda dentro de ese hato de reses. Bueno, lo que pasa es que tu hermano no podía distinguirlas porque él no conoce la energía, como sucedió en el curso precisamente que dictamos, en donde el hombre era totalmente diferente de los otros, que yo estaba haciéndoles el cambio de energía. Entonces, como era tan distinto, producía una luz distinta. Y en ese hato había 2 reses, que eran 2 seres. Que habían sido pues no maltratados, sino que habían sido sacados por obra de los extraterrestres, y le habían sacado la sangre para poder examinar a sus dueños, porque cuando los extraterrestres
o los seres de otros planetas. No vienen a coger a un ser humano, sino que buscan precisamente en las reses, porque yo en una res conozco cómo es el dueño, en un perro yo sé cómo puede ser el dueño del perro, en un gato también puedo saber cómo es el dueño. Entonces, en lugar de sacarle la sangre al ser humano, que es superior al animal, ellos resuelven coger la sangre de las reses, la extractan y los han dejado totalmente vivos, y lo peor es que eran unos esqueletos pero tan gordos como los otros, pero cuando ya los iban a matar, que les decía el veterinario que tenían que matarlos, entonces caían en cuenta que estaban incinerados totalmente, no tenían ni una gota de sangre. Y resulta que también su piel, su cuero se pudrieron, se quedaron como del cuero, de piel de esos animales fue muy parecido de un cadáver de un res que se murió hace varios meses. Sí, es que es un fenómeno, Papalisquita, porque ellos extractan esto por medio de unos rayos especiales que tienen y son extra rápidos que se puede sacar. Pero te cuento que en Colombia más o menos y en Panamá tenemos rateros parecidos. Te meten la mano en cualquier parte. Sí, bueno. Y también noté una cosa en los lugares donde sucede mucho esa mutilación de reses, que después de un determinado tiempo el mismo dueño va a perder otra vez el res. Entonces, aparentemente, esos extraterrestres quieren volver a ver si la energía de su amo está evolucionado o se quedaron lo mismo, ¿cierto? Sí, así es. Yo creo que sí, cuando lleguemos hasta el interior, que voy a ver si voy con un grupo de aquí de Colombia, espero que en esta ocasión podamos hacer las cosas muy bien hechas y que no nos equivoquemos ni con el uno ni ellos se equivoquen conmigo. Entonces, al llevar estas gentes, pues podamos hacer estas investigaciones de las personas que han visto estos fenómenos, pero no queremos por ningún motivo que se convierta esto en una farsa y que las gentes vengan a decir algo que no sucedió, porque no vale la pena entonces hacer investigaciones. Bueno, mamá Reina, pero creo que también está terminando nuestro tiempocito, pues. Sí, Papalisquita, así que yo te agradezco mucho por haberme acompañado en este programa El Campo Magnético de mamá Regina 11, y les habló Regina Betancourt de Lisca para desearles a todos los panameños y los de Costa Rica que tengan salud, dinero y amor. ¡Hasta luego!